haberme perdonado. Yo no sé filosofar, pero lo que se me sobra me basta para pensar que me tiene jorobado ya de tanto trabajar. Saludos para todos. En la actividad anterior orientamos el estudio de las características estructurales y funcionales de las membranas biológicas. Las mismas participan de forma importante en la obtención de energía metabólicamente útil en nuestras células. La producción de esta energía en los procesos de la respiración celular será objeto de estudio de la actividad orientadora de hoy. Al concluir el estudio de los contenidos de la actividad orientadora de hoy, serán capaces de explicar el significado biológico de la respiración celular, teniendo en cuenta los eventos que caracterizan al ciclo de Krebs, el transporte de electrones y la fosforilación oxidativa, a partir de las características estructurales de sus componentes moleculares, así como los mecanismos que garantizan el control de la respiración celular a nivel molecular y los agentes que los modifican, vinculándolos a la práctica médica. El metabolismo es un proceso continuo de intercambio de materias con el medio exterior, que comprende múltiples reacciones para la transformación de sustancias provenientes del entorno en otros compuestos y energía, que son necesarios para el funcionamiento celular, al mismo tiempo que realiza la eliminación de sustancias no aprovechables y de energía en forma de calor al medio. Podemos decir que el metabolismo sustenta las funciones de incorporación de los nutrientes, obtención de la energía química necesaria para la vida a partir de la degradación de sustancias provenientes del medio o del propio organismo, síntesis y degradación de las distintas biomoléculas requeridas en las funciones estructurales y especiales y eliminación de las sustancias de desecho. Al analizar las funciones del metabolismo, es evidente que existen dos vertientes contrarias entre sí, el anabolismo y el catabolismo, pero que se complementan íntimamente y no pueden existir de forma independiente. El anabolismo, que comprende las reacciones que transforman los compuestos menos complejos en otros de mayor complejidad, consumiendo energía, y estas reacciones son por lo general endergónicas. En el anabolismo, los compuestos se reducen y los cofactores se oxidan. Por su parte, el catabolismo comprende las reacciones que transforman los compuestos más complejos en otros de menor complejidad, liberando energía, por lo que son generalmente exergónicas. En esta vertiente, los compuestos degradados se oxidan y los cofactores se reducen. El resumen de las características e interrelación entre las vertientes del metabolismo se muestra en este cuadro. Tanto los procesos catabólicos como anabólicos se organizan formando vías o ciclos metabólicos que tienen características similares. Las reacciones se suceden unas a otras y las transformaciones ocurren de forma gradual, comenzando con una sustancia inicial que se va transformando paso a paso en el producto final. Entre los metabolitos inicial y final se encuentran los metabolitos intermediarios. Cada vía cumple determinadas funciones, como pueden ser la obtención de energía metabólica o la síntesis de una molécula. Las reacciones sucesivas están catalizadas por enzimas.
Las vías están reguladas generalmente en una de las reacciones iniciales. Al menos una reacción de la vía o ciclo es irreversible. Tienen localización celular característica, participan cofactores y la vía puede ser anabólica o catabólica. A continuación observarán el esquema de una vía metabólica. En las vías metabólicas se determinan fácilmente el sustrato inicial y el producto final. Observen que la reacción catalizada por la enzima E2 es irreversible, lo que constituye un punto de regulación de esta vía, siendo inhibida por el producto final E. También se observa la participación de cofactores como el ATP. En este esquema se representa un ciclo metabólico. Constituye una secuencia cerrada de reacciones. El producto de cada reacción siempre es el sustrato de la siguiente, siendo difícil precisar el sustrato inicial y el producto final. Una vez orientados los contenidos de los aspectos generales del metabolismo, comenzaremos el estudio de la respiración celular. La respiración celular es un proceso localizado en las mitocondrias, mediante el cual la energía química contenida en los nutrientes es convertida en ATP, dióxido de carbono, agua y calor. Comprende 3 etapas: el ciclo de Krebs, la cadena transportadora de electrones y la fosforilación oxidativa. Al conjunto de los últimos 2 procesos se le denomina cadena respiratoria. Antes de comenzar con el estudio del ciclo de Krebs, abordaremos el origen y destino de su principal alimentador, que es la acetilcoenzima A. Producto de la degradación de los glúcidos, aminoácidos y ácidos grasos, se obtiene la acetilcoenzima A, que será degradada en el ciclo de Krebs. Este compuesto participa además en la síntesis de colesterol, ácidos grasos y cuerpos cetónicos. El ciclo de Krebs, ciclo de los ácidos tricarboxílicos o ciclo del ácido cítrico, es una vía metabólica en la cual el grupo acetilo de la acetilcoenzima A, proveniente del catabolismo de glúcidos, lípidos y aminoácidos, se degrada totalmente hasta 2 moléculas de dióxido de carbono y 4 pares de hidrógenos en forma de cofactores reducidos, que pasan posteriormente a la cadena respiratoria. Por tanto, es la vía degradativa final del metabolismo de glúcidos, aminoácidos y ácidos grasos. Su localización celular es la matriz mitocondrial, excepto la reacción de la deshidrogenasa succínica que se encuentra en la membrana mitocondrial interna, formando parte de uno de los complejos de la cadena respiratoria. A continuación orientaremos la secuencia de reacciones del ciclo de Krebs. Esta reacción condensa el ácido oxaloacético, metabolito inicial del ciclo, con la acetil-CoA, formando ácido cítrico. Observen que es una reacción irreversible y constituye una de las más importantes en la regulación del ciclo. La disponibilidad de ácido oxaloacético determina la velocidad del ciclo. A continuación, el ácido cítrico se transforma en ácido isocítrico. La reacción de la deshidrogenasa isocítrica es un importante punto de regulación del ciclo. En ella, el ácido isocítrico se descarboxila, convirtiéndose en ácido alfa-acetoglutárico y el NAC oxidado se reduce. El ácido alfa-acetoglutárico se descarboxila oxidativamente por la acción de la enzima deshidrogenasa alfa-acetoglutárica y se transforma en succinil-CoA. En esta reacción se reduce una molécula de NAC oxidado y se libera dióxido de carbono. A continuación, el succinil-CoA se transforma en ácido succínico por la acción de la enzima succinil-CoA sintetasa. La energía liberada en esta reacción
por la ruptura del enlace tioéster del succinil-CoA se utiliza para la síntesis de una molécula de GTP mediante el mecanismo de fosforilación a nivel de sustrato. Se entiende por fosforilación a nivel de sustrato al proceso de síntesis de ATP o sus equivalentes, mediante la transferencia de energía de un enlace presente en un sustrato, sin la participación de la fosforilación oxidativa. El GTP es equivalente a un ATP. El ácido succínico, por acción de la deshidrogenasa succínica, se oxida, transformándose en ácido fomárico. En esta reacción se reduce una molécula de FAC. A continuación, el ácido fomárico se transforma en ácido málico. El ácido málico, por la acción de la enzima deshidrogenasa málica, se transforma en ácido oxalacético, con lo cual se completa el ciclo. En esta reacción se produce una molécula de NAC reducido. Orientaremos a continuación el rendimiento energético del ciclo de Krebs. Si estudiamos las reacciones del ciclo, observarán que en el mismo se obtienen cofactores reducidos, que serán utilizados posteriormente en la cadena respiratoria para la síntesis de ATP. Como se observa, en la degradación del grupo acetilo del acetil-CoA se obtienen 10 ATP, uno de los cuales es sintetizado en el propio ciclo por el mecanismo de fosforilación a nivel de sustrato y el resto en la cadena respiratoria. Observen que por cada NAC reducido se producen 2,5 ATP, mientras que por cada FAC reducido se obtienen 1,5 ATP. Como ya conocen, los glúcidos, lípidos y aminoácidos al degradarse se incorporan al ciclo de Krebs en forma de acetil-CoA o de algunos de sus metabolitos intermediarios. Estos son también metabolitos iniciales de vías anabólicas. El ácido cítrico participa en la síntesis de ácidos grasos. El ácido alfa-acetoglutárico en la síntesis de aminoácidos. El succinil-CoA en la síntesis del grupo hemo. El ácido málico en la síntesis de glúcidos y el ácido oxalacético en la síntesis de aminoácidos. Al analizar estas relaciones metabólicas, podemos decir que el ciclo de Krebs es la vía central del metabolismo, ya que permite relacionar las vías anabólicas y catabólicas. La participación de sus metabolitos en diferentes vías metabólicas hace que la concentración de los mismos varíe según las condiciones del metabolismo. De ahí que sea necesario un mecanismo que mantenga dentro de límites normales la concentración de los metabolitos del ciclo. La anaplerosis es el mecanismo que mantiene el nivel fisiológico de los metabolitos intermediarios del ciclo, ya que los mismos participan en vías de síntesis de otros compuestos. La principal enzima anaplerótica del ciclo es la carboxilasa pirúvica, que transforma el ácido pirúvico en ácido oxalacético. Resumiremos a continuación las funciones del ciclo. El ciclo de Krebs cumple las funciones de obtención de energía mediante la degradación total del acetil-CoA proveniente del catabolismo de los glúcidos, lípidos y aminoácidos. Sus metabolitos intermediarios participan en procesos anabólicos, por ejemplo, el ácido cítrico en la síntesis de ácidos grasos y el succinil-CoA en la del grupo hemo. Al poseer características catabólicas y también anabólicas, se plantea que el ciclo de Krebs tiene carácter anfibólico. El ciclo de Krebs se regula por diversos mecanismos, incluso por reacciones que no pertenecen al mismo. Orientaremos el estudio de los puntos de regulación más importantes. A nivel de la sintetasa cítrica, que varía su actividad en dependencia de la disponibilidad de acetil-CoA y ácido oxalacético.
Este último es muy importante y su concentración varía según las condiciones fisiológicas y la relación entre el NAD reducido y el oxidado. A nivel de la deshidrogenasa isocítrica, que es activada alostéricamente por el ADP e inhibida por el ATP y el NAD reducido. A nivel de la deshidrogenasa alfa-cetoglutárica, que se inhibe por el succinil-CoA y el NAD reducido. En el ciclo de Krebs se obtienen cofactores reducidos. Los mismos son reoxidados en la cadena transportadora de electrones para la obtención de energía. La cadena transportadora de electrones es el proceso mediante el cual los equivalentes de reducción, es decir, los hidrógenos o electrones de los cofactores reducidos provenientes del ciclo de Krebs y otras vías metabólicas, reaccionan con el oxígeno de forma gradual, formando agua y liberando energía. La energía liberada se dispone en forma de un gradiente de protones entre las dos caras de la membrana mitocondrial interna. Para comprender cómo se origina el gradiente de protones, estudiaremos los transportadores de la cadena. En la cadena transportadora de electrones ocurren una serie de reacciones de oxidación-reducción de forma secuencial. Los transportadores que intervienen en ellas son de dos tipos: los que transportan hidrógeno, como la coenzima Q y las flavoproteínas, y los que transportan electrones, que son los citocromos, las ferrosulfoproteínas y las cuproproteínas. Cada uno de estos transportadores presenta una afinidad característica por los electrones, que se expresa en forma de un potencial de reducción y se disponen en forma de complejos. Los electrones van pasando de un complejo a otro hasta llegar al oxígeno, sustancia que presenta el potencial más positivo. Un esquema de la disposición de los complejos se muestra a continuación. Observen que los equivalentes de reducción se incorporan a la cadena transportadora de electrones por dos sitios. El NAD reducido a través del complejo 1, que se denomina NAD reducido coenzima Q reductasa, y el FAT reducido a través del complejo 2, que se denomina succínico coenzima Q reductasa. Ambos complejos entregan sus equivalentes a la coenzima Q, que los cede al complejo 3 o coenzima Q reducida citocromo C reductasa. El complejo 3 da sus electrones al citocromo C, el que posteriormente los entrega al complejo 4 o citocromo oxidasa. Finalmente, el complejo 4 los cede al oxígeno, formándose agua. La gran cantidad de energía que cede al medio la formación de agua, al distribuirse entre los transportadores, se libera de forma gradual, facilitando su utilización por la célula, lo que constituye su importancia biológica. En el esquema se muestra la disposición de los complejos en la membrana mitocondrial interna. Observen que el tamaño de los complejos los sitúa en posiciones fijas dentro de la membrana y que los equivalentes de reducción pasan de uno a otro mediante la coenzima Q y el citocromo C, que son moléculas pequeñas. El transporte electrónico provoca un bombeo de protones desde la matriz mitocondrial hacia el espacio intermembranoso de la forma que se muestra. Como resultado del mismo, se genera una diferencia de pH y de cargas eléctricas entre la matriz mitocondrial y el espacio intermembranoso, siendo positiva la parte del espacio intermembranoso. La combinación de la diferencia de pH y de potencial eléctrico recibe el nombre de fuerza protón motriz. Estudiaremos ahora cómo se utiliza esta fuerza para sintetizar ATP. La fosforilación oxidativa es el proceso de síntesis de ATP que se produce de forma acoplada al transporte de electrones en la membrana interna de la mitocondria.
Se ha comprobado que el sitio de síntesis de ATP es el complejo 5 de la cadena respiratoria o ATP sintetasa. En la siguiente microfotografía electrónica pueden observar este complejo. Observen la disposición del complejo unido a la membrana interna hacia la matriz mitocondrial. A continuación, se muestra un esquema de la ATP sintetasa. Como se observa, el complejo 5 o ATP sintetasa está formado por tres porciones. La cabeza, llamada subunidad F1, sitio donde se sintetiza el ATP. El cuello, que une la cabeza con la membrana, y la base, que se encuentra dentro de la membrana y que es por donde pasan los protones desde el espacio intermembranoso a la matriz mitocondrial. El paso de los protones a través de dicha enzima desde el espacio intermembranoso hasta la matriz mitocondrial se acopla a la síntesis de ATP. La forma en que se produce el transporte de los equivalentes de reducción hasta el oxígeno y el proceso de síntesis de ATP se resumen en el próximo esquema. El paso de los equivalentes de reducción hasta el oxígeno se representa en la línea roja. Observen que los complejos bombean protones desde la matriz mitocondrial hacia el espacio intermembranoso. El paso de los protones hacia la matriz mitocondrial por la ATP sintetasa se acopla con la síntesis de ATP. En esta imagen se resumen los complejos de la cadena respiratoria y su función. Lo explicado anteriormente con respecto a la síntesis de ATP se resume en los planteamientos de la teoría quimiosmótica de la fosforilación oxidativa, que plantea que, al ser transportados los electrones por los complejos de la cadena respiratoria, se crea un gradiente de protones. La membrana interna de las mitocondrias es impermeable a los protones. Los transportadores de electrones están organizados en la membrana de forma vectorial, de modo que los protones son extraídos de la matriz hacia el espacio intermembranoso y así se genera un gradiente. Y la ATP sintetasa está empotrada en la membrana y situada vectorialmente. La misma libera el ATP sintetizado por ella hacia la matriz. La regulación de la respiración celular se efectúa a varios niveles. A nivel del ciclo de Krebs depende de la disponibilidad de acetil-CoA y de ácido oxalacético. Además, la relación ATP-ADP regula la actividad de la deshidrogenasa isocítrica y la deshidrogenasa alfa-acetoglutárica. A nivel de la ATP sintetasa, que se inhibe por la presencia de iones de calcio, pobre gradiente protónico y relación ATP-ADP alta. También influye la actividad de la cadena transportadora de electrones, que es regulada por la disponibilidad de cofactores reducidos. Hay sustancias que inhiben la cadena transportadora de electrones, porque se unen a uno de los transportadores impidiendo su funcionamiento. Un ejemplo lo constituye el cianuro. Los inhibidores del transporte de electrones detienen el consumo de oxígeno, la formación de agua, la oxidación de los sustratos, la síntesis de ATP y disipan el gradiente de protones. Deben profundizar el mecanismo por el cual se producen estos cambios siguiendo las orientaciones del CD de la asignatura. Por otra parte, la fosforilación oxidativa es inhibida por sustancias como la oligomicina, que inactivan la ATP sintetasa.
Estas sustancias detienen el consumo de oxígeno, la formación de agua, la oxidación de los sustratos, la síntesis de ATP y se alcanza el pH límite, que es la máxima diferencia de pH entre las dos caras de la membrana mitocondrial interna. Deben profundizar el mecanismo por el cual se producen estos cambios siguiendo las orientaciones del CD de la asignatura. Los desacopladores de la fosforilación oxidativa son sustancias que hacen permeable la membrana mitocondrial interna a los protones, disipando su gradiente y provocando aumento del consumo de oxígeno, de la formación de agua, de la oxidación de los sustratos, detención de la síntesis de ATP, disipación del gradiente de protones y liberación de energía en forma de calor. Entre estas sustancias se encuentran el dicumarol y el 2,4-dinitrofenol. Hay que señalar que también existen desacopladores fisiológicos que ayudan a regular la temperatura corporal, como es el caso de las hormonas tiroideas. Deben profundizar el mecanismo por el cual se producen estos cambios siguiendo las orientaciones del CD de la asignatura. En la actividad orientadora de hoy, arribamos a las siguientes conclusiones. El metabolismo es un proceso continuo de intercambio de sustancias, energía e información con el medio, que caracteriza a los seres vivos y consta de dos vertientes, el anabolismo y el catabolismo. La respiración celular se efectúa en la mitocondria y consta de tres procesos acoplados entre sí, el ciclo de Krebs, la cadena transportadora de electrones y la fosforilación oxidativa. El ciclo de Krebs es la vía central del metabolismo, que cumple funciones anabólicas y catabólicas, por lo que presenta carácter anfibólico. Se acopla a la cadena transportadora de electrones mediante los cofactores reducidos que se reoxidan en la misma. La cadena transportadora de electrones se acopla a la fosforilación oxidativa mediante un gradiente de protones que garantiza la utilización adecuada de la energía por la célula. Existen sustancias que inhiben la cadena transportadora de electrones, la fosforilación oxidativa, o provocan el desacoplamiento entre las mismas, mediante la modificación estructural de alguno de sus componentes. En la actividad de hoy, orientamos las características del metabolismo, así como los procesos que integran la respiración celular. La energía obtenida en los mismos se utiliza por la célula en procesos de síntesis que están controlados por la información genética contenida en las moléculas de ADN del núcleo celular. La estructura del mismo será el objeto de estudio de nuestra próxima actividad. Queridos estudiantes y profesores, saludos para todos y sean bienvenidos. Como recordarán, en la actividad orientadora anterior abordamos aspectos relacionados con la respiración celular, proceso a través del cual se obtiene la energía metabólicamente útil. Para continuar con el estudio de los componentes celulares, nos dedicaremos hoy a orientar los contenidos relacionados con el núcleo, que constituye el centro de control de la actividad de la célula y contiene la información genética.
además de la maquinaria para la duplicación del ADN. Al concluir el estudio de estos contenidos, serán capaces de explicar las características morfofuncionales del núcleo celular, teniendo en cuenta la organización e interrelación de sus componentes, así como las características de las etapas del ciclo celular y su relación y particularidades según las diferentes categorías celulares. Además, podrán explicar los mecanismos morfogenéticos básicos, teniendo en cuenta sus particularidades, su contribución al desarrollo del organismo y los aspectos moleculares de los procesos de replicación y transcripción del ADN, haciendo énfasis en su significación biológica. En la imagen están observando diferentes tipos celulares. Fíjense que el número de los núcleos varía en dependencia de las características de las células. De ahí que existan células con 2 núcleos, como las células hepáticas y las cartilaginosas, y otras que presentan un mayor número de núcleos y se denominan multinucleadas, como la fibra muscular esquelética, aunque lo más frecuente es que las células tengan un solo núcleo. La forma del núcleo es variable, generalmente esférica. También puede ser ovoide, arriñonada, fusiforme o alargada y multilobulada. La disposición del núcleo varía en los distintos tipos celulares, pero es constante para células de un mismo tejido. En algunos tipos de células móviles, como los leucocitos, varían según el movimiento de la célula. Por su estructura rica en ácidos nucleicos, tiene afinidad por los colorantes básicos, lo que le da la propiedad de la basofilia. Desde el punto de vista estructural, el núcleo es una porción de protoplasma delimitado por membrana, en estrecha relación con los componentes del citoplasma. En la imagen pueden observar los componentes del núcleo en la etapa en que la célula no se está dividiendo: la envoltura nuclear, nucleolo, cromatina y el jugo nuclear, también llamado nucleoplasma o matriz nuclear. En la imagen están observando un esquema del núcleo donde se representa la envoltura nuclear que distingue a la célula eucariota, formada por una doble membrana, la externa y la interna. Su composición molecular es similar al resto de las membranas de la célula y en ella se destaca la presencia de poros con un importante papel en el transporte selectivo de sustancias entre el núcleo y el citoplasma. Fíjense en la relación de la envoltura nuclear con el retículo endoplásmico rugoso, la que tiene gran importancia para la síntesis de proteínas por las células. El nucleolo es un componente del núcleo que puede ser único o múltiple. En él ocurre la síntesis de los ARN ribosomales y su ensamblaje a los ribosomas, por agregación de proteínas provenientes del citoplasma que pasan al interior del núcleo a través de los poros. En el jugo nuclear o nucleoplasma están solubilizados los elementos para la síntesis y procesamiento de los ADN y ARN. La cromatina es un componente del núcleo durante la etapa en que las células no se están dividiendo. Es la forma de organización del ADN durante la interfase, formando complejos supramoleculares con proteínas básicas llamadas histonas. Observen en la imagen el núcleo de una célula vista al microscopio electrónico y los diferentes tipos de cromatina en dependencia del grado de empaquetamiento del ADN. La heterocromatina, también llamada cromatina condensada, es transcripcionalmente inactiva, ya que la célula no utiliza la información para la síntesis de nuevas macromoléculas. Es la responsable de la basofilia nuclear por la alta concentración de ADN e histonas. Por su parte, la eucromatina o cromatina laxa predomina en las células metabólicamente activas, ya que se encuentra en estado funcional. Se localiza en forma dispersa
y participa en la transcripción. Parte de esta eucromatina forma el organizador nucleolar, donde se localizan los genes responsables de la síntesis de los precursores del ARN ribosomal. Teniendo en cuenta el tipo de cromatina que predomina en el núcleo, podemos encontrar varios tipos de núcleo, los que por su apariencia podemos identificar en la imagen vista al microscopio óptico. Los núcleos de cara abierta o cromatina laxa son aquellos en que se pueden visualizar todos sus componentes, debido a que la cromatina que predomina es la eucromatina o cromatina laxa, característica de las células en interfase. Observen en estas células el nucleolo. Otro tipo de núcleo es el de cara cerrada o cromatina condensada, donde por lo compacto de la organización de la cromatina se dificulta la visualización de sus componentes. Además, existen núcleos con características de los dos ya descritos, denominados intermedios. La cromatina, durante la división celular, cambia su organización dando lugar a los cromosomas. Los cromosomas son la forma de mayor empaquetamiento del ADN. Tienen aspecto de bastoncillos o cordones y se presentan durante la división celular, observándose mejor en la etapa de metafase, donde pueden separarse más fácilmente, lo que facilita su estudio. Están constituidos por dos mitades denominadas cromátides, cada una de las cuales representa una molécula de ADN. Las cromátides se unen a través de una región denominada centrómero, kinetocoro o constricción primaria. En esta región es donde las fibras del huso acromático se unen al cromosoma. El centrómero divide a las cromátides en brazos. Por este motivo, cada cromosoma presenta 4 brazos, que de acuerdo a la posición del centrómero pueden ser largos o cortos. Las características morfológicas de los cromosomas, tomando en consideración la posición del centrómero, han permitido clasificarlos en varios tipos. Ustedes deben profundizar en estos contenidos en su bibliografía siguiendo las orientaciones del CD de la asignatura. La cromatina está constituida por la unión del ADN de doble cadena con proteínas básicas denominadas histonas. En la imagen se observan las diferentes formas de empaquetamiento de la misma, desde la forma menos empaquetada hasta el cromosoma, estructura donde alcanza el mayor grado de condensación y que solo se observa durante la división celular. La estructura más sencilla es el nucleosoma, que consiste en la unión del ADN de doble banda alrededor de un octámero o núcleo de 8 histonas. El solenoide se forma producto del enrollamiento de la cadena de nucleosomas. Posteriormente, este solenoide se pliega en las asas del cromosoma. Cada cromosoma tiene un número característico de genes ordenados de forma lineal a lo largo de su estructura. Se da el nombre de gen a uno o varios sectores de la molécula de ADN que contiene en su secuencia de bases la información necesaria para la síntesis de moléculas específicas, o sea, proteínas, ARN de transferencia y ribosomal. Al conjunto de todos los genes de una célula se le denomina genoma. El estudio del genoma humano es uno de los campos más importantes y más complejos de la biología celular contemporánea. El genoma humano está constituido por moléculas de ADN organizadas en 22 pares de cromosomas autosómicos, el par de cromosomas sexuales XY y el mitocondrial, también llamado cromosoma M. A partir de numerosos estudios
se han podido precisar algunas de las características más sobresalientes del genoma humano, que son los genes que codifican proteínas específicas de un órgano o tejido no están agrupados en el mismo cromosoma, así como tampoco los relacionados con una vía metabólica. Las subunidades de proteínas heteroméricas se codifican por genes localizados en cromosomas diferentes. Algunos genes codifican más de una cadena polipeptídica. Los genes que codifican formas diferentes de la misma enzima se encuentran separados. Presenta pseudogenes, es decir, secuencias de bases similares a la de genes funcionales, pero que no se expresan. La expresión de los genes en cada célula somática regula los diferentes mecanismos morfogenéticos que abordaremos a continuación. Las transformaciones que suceden a lo largo del desarrollo son responsabilidad de los mecanismos morfogenéticos básicos o mecanismos biológicos del desarrollo. Estos mecanismos son la expresión de ciertas actividades de la célula y son la inducción, la diferenciación, el crecimiento, la migración y la muerte celular programada o apoptosis. La morfogénesis es un proceso de cambios celulares controlado genéticamente que asegura la adquisición de la forma y función característica del organismo a través de los mecanismos morfogenéticos básicos. Para comprender la morfogénesis debemos considerar algunos aspectos relacionados con su regulación a diferentes niveles. La morfogénesis es un proceso que obedece a un estricto control genético que regula el desarrollo del plan corporal desde la formación del cigoto. El genoma aporta el programa que establece el modelo tridimensional del cuerpo, la forma y tamaño de sus órganos, y es a nivel molecular donde ocurren los procesos de transcripción, activación y transducción de señales que garantizan la síntesis de las proteínas propias de cada célula. Los procesos morfogenéticos constituyen expresión de actividades concretas de las diferentes partes de la célula. La matriz celular es el medio por donde viajan las señales de una célula a otra. En la membrana celular es donde se encuentran receptores y moléculas de adhesión, que son imprescindibles para la captación de señales, entre otras funciones. En el citoplasma se encuentran las principales estructuras vinculadas con la forma y el movimiento de las células. Es donde ocurre la síntesis proteica y otras actividades metabólicas. En el núcleo es donde ocurre esencialmente el almacenamiento de la información genética, la duplicación y la transcripción del ADN. A continuación, orientaremos las características generales de los mecanismos morfogenéticos básicos. La inducción es el proceso por el cual un tejido embrionario, denominado tejido inductor, actúa sobre otro, el tejido inducido, y como consecuencia lo transforma mediante la expresión y o represión de un grupo determinado de genes, con lo cual las células del tejido inducido cambian su patrón de proteínas, provocando la aparición de otros mecanismos de la morfogénesis, es decir, el tejido podría experimentar los fenómenos de diferenciación, crecimiento, migración celular y apoptosis. En ocasiones, los fenómenos inductivos se producen de forma encadenada o en cascada. El desarrollo puede verse entonces como una concatenación de inducciones en la cual cada estructura es inducida por otra preexistente. Es evidente que este mecanismo garantiza al menos una secuencia precisa en los diferentes procesos del desarrollo. Para que un grupo celular responda a la acción de un inductor,
tiene que ser capaz de reaccionar ante la presencia de ese estímulo, o sea, ser competente. Para ello requiere de los receptores adecuados y además es preciso que tanto el estímulo como el tejido que debe reaccionar interactúen en el momento exacto. Por ejemplo, la imagen representa la inducción de un tejido representado en negro sobre otro representado en azul. Consecuentemente, la porción de tejido que recibe el efecto de la inducción se va diferenciando en un nuevo tejido que se eleva hasta unirse en la línea media y formar una estructura tubular. Se han identificado algunas sustancias con capacidad inductora como son la activina, el ácido retinoico, algunas hormonas y los factores de crecimiento. La diferenciación define la adquisición por parte de la célula de características propias que la distinguen del resto de las células y de la que le dio origen. Estas características se obtienen al sintetizarse en ella un nuevo patrón de proteínas que le garantizan una estructura y función determinada. La diferenciación celular es un mecanismo complejo que incluye y explica los demás mecanismos. Por ejemplo, si algunas células de tejido embrionario de apariencia semejante se dividen y otras no, son diferentes entre sí. Del mismo modo, las células que migran son diferentes de las inmóviles, aunque su única diferencia sea la movilidad. Cualquier tipo de célula contiene la información necesaria para sintetizar la totalidad de las proteínas que produce el conjunto de células del organismo, pero obviamente no todos los genes se encuentran funcionando en una célula particular. Si eso ocurriera, no existiría diferenciación. Los mecanismos que regulan la diferenciación celular alcanzan sus objetivos a través del control de la síntesis proteica, permitiendo que en cada tipo celular se expresen solo los genes responsables de la elaboración del conjunto de proteínas que lo caracterizan. Por ejemplo, las células mesodérmicas jóvenes, cuando se activan una serie de genes entre los que se encuentran los que regulan la síntesis de hemoglobina, se diferencian en glóbulos rojos. De igual modo, la activación de otra serie de genes entre los que se encuentran los involucrados en la síntesis de actina y miosina provocan la diferenciación de las células mesodérmicas en fibras musculares. De lo anterior se desprende el concepto de potencialidad, condición biológica que le confiere a una célula dada la posibilidad de generar tipos celulares diferentes. La potencialidad celular es mayor cuanto más tipos celulares se originen de esa célula. Así, el huevo o cigoto posee la potencialidad evolutiva más alta. Conforme avanza el desarrollo y aparecen los sucesivos tejidos embrionarios, la potencialidad de las células declina. Cuando una célula alcanza su máximo grado de diferenciación, se dice entonces que alcanzó su significado evolutivo final, su especialización, que consiste en la capacidad de realizar una función determinada de forma eficiente. La diferenciación es un complejo proceso en el ámbito molecular que se expresa morfológica y funcionalmente por medio de la especialización celular. Mientras más diferenciada sea una célula, su capacidad de especialización es mayor. A medida que avanza el desarrollo, las células aumentan su especialización y restringen su potencialidad y capacidad de división. Algunas células mantienen la potencialidad en la vida postnatal. Por ejemplo, en la médula ósea existen células multipotenciales de las que derivan las células sanguíneas.
En general, las dimensiones que alcanza un organismo en desarrollo dependen de sus potencialidades de crecimiento determinadas genéticamente y por el aporte nutricional. El crecimiento es otro mecanismo morfogenético que ocurre a lo largo del desarrollo y consiste en un incremento de las dimensiones espaciales de una estructura, de un órgano o de un sistema biológico, lo cual supone incremento del peso. El crecimiento del organismo puede producirse por varias formas: proliferación celular, aumento del tamaño de las células y depósito de sustancia intercelular. En la proliferación celular se produce un aumento en el número de células y es la forma fundamental de crecimiento del organismo. El crecimiento por aumento de tamaño de una célula es característico de las neuronas, los adipocitos y de las células musculares, y el crecimiento por acumulación de sustancias en la matriz extracelular es propio de cada tejido. Un ejemplo es el crecimiento del cartílago hialino. El crecimiento es siempre el resultado de combinaciones de dichas formas de crecimiento, y la proporción en que interviene cada uno de ellos varía de estructura a estructura y de un momento a otro. Así, por ejemplo, el crecimiento del sistema nervioso en los primeros estadios del desarrollo depende principalmente de la proliferación celular y en estadios más avanzados es fundamentalmente el resultado del aumento del tamaño de las células, mientras que el incremento de las sustancias intercelulares hace un aporte pequeño al crecimiento del sistema nervioso. Para comprender el papel del crecimiento como mecanismo morfogenético, debemos conocer la importancia del crecimiento diferencial como una forma peculiar de crecimiento. No todos los órganos, tejidos dentro de un órgano o zonas dentro de un mismo tejido crecen con igual velocidad. La mayoría de los cambios morfológicos que ocurren en el embrión, como los plegamientos, invaginaciones, evaginaciones, estrechamientos, dilataciones, etc., son el resultado de una zona que crece más rápida o más lentamente que las zonas vecinas. En las células de cada sector del cuerpo existen mecanismos que regulan la división celular a nivel de su ciclo de vida, a fin de que proliferen a una velocidad diferente según su localización, el destino y tamaño de las estructuras que originan. Se han identificado varias proteínas vinculadas con dicha regulación, llamadas ciclinas y quinasas dependientes de ciclinas. Además, se han descubierto numerosas moléculas inductoras que estimulan el crecimiento durante la embriogénesis y la vida postnatal, por ejemplo, la somatomedina, que estimula la proliferación de células cartilaginosas, y la eritropoyetina, que estimula la formación de glóbulos rojos en la médula ósea, y los factores de crecimiento fibroblástico, epidérmico, del hepatocito, de los nervios, del endotelio vascular. El aumento del número de células ocurre durante la mitosis, una de las fases del ciclo celular, por lo que a continuación orientaremos los contenidos relacionados con dicho ciclo. El ciclo celular es la secuencia de eventos de división e interfase donde el final de uno es el inicio del otro. El ciclo celular comprende dos fases, la interfase y la división, cada una de ellas con características particulares. La primera fase se denomina interfase y consta de 3 etapas, G1, S y G2. La etapa G1 se caracteriza porque la célula desarrolla la actividad metabólica propia de su tipo, es decir, si es una célula secretora,
durante la etapa G1, elabora y secreta las sustancias propias de este tipo celular. La célula va adaptando su estructura para procesos más complejos. Además, en esta etapa son sintetizadas las proteínas del uso mitótico y de los centriolos. En la etapa de síntesis, conocida como etapa S, ocurre la duplicación del ADN y se sintetizan proteínas del tipo de las histonas y otras, las cuales son necesarias durante la mitosis. Una vez terminada esta etapa, la célula comienza la etapa G2, en la cual continúan procesos celulares necesarios para la división. La división celular es un proceso determinante en la renovación de las poblaciones de células. Como ya vimos durante toda la interfase, las células, además de cumplir con sus funciones, garantizan la duplicación del ADN, proceso que se desencadena desde el inicio de la etapa G1 para garantizar la realización de la división celular. Existen varios tipos de división. La mitosis, característica de las células somáticas, tiene como resultado la obtención de dos células hijas con la misma dotación genética que la madre y el mismo número de cromosomas, es decir, se obtienen células diploides. La meiosis, característica de las células sexuales, donde las células hijas tienen la mitad del número de cromosomas, es decir, se obtienen células haploides. Mientras que la amitosis es un tipo especial de división, donde se divide el núcleo solamente, proceso denominado cariocinesis. En ella no tiene lugar la condensación de los cromosomas y no se forma el uso mitótico, mientras que la división del citoplasma o citocinesis está ausente. Este fenómeno origina células binucleadas. Este tipo de división ocurre con frecuencia en células durante procesos patológicos como inflamaciones y crecimiento maligno. A continuación, abordaremos aspectos relacionados con la mitosis. La mitosis es un proceso continuo en el que intervienen muchos factores, entre los que se destacan la síntesis de ácidos nucleicos y la síntesis de proteínas. Esta última se relaciona estrechamente con la duplicación del centriolo y la formación del uso acromático. Otros factores son el volumen de las células y la relación núcleo-citoplasma. Este tipo de división se caracteriza porque en las células se producen cambios estructurales que por motivos didácticos se subdividen en 4 fases, las que orientaremos a continuación. La profase es la primera etapa de la mitosis. Se caracteriza por una condensación gradual de la cromatina, visualizándose los cromosomas, formación del uso mitótico y duplicación de los centriolos. La segunda etapa se corresponde con la metafase, donde desaparece la envoltura nuclear y el nucleolo. Los cromosomas se disponen en el plano ecuatorial de la célula y se completa la formación del uso mitótico. La anafase se caracteriza por la separación de los cromosomas a nivel del centrómero y su migración hacia los polos opuestos de la célula. En esta etapa se destaca también la formación de un anillo citoplasmático que posteriormente provocará la separación de la célula en las 2 células hijas. La última fase de la mitosis se denomina telofase, que se caracteriza por una reorganización de los componentes del núcleo, desaparición del uso mitótico y una progresión de la constricción del citoplasma por el anillo hasta dividir a la célula en 2 células hijas con una distribución uniforme de sus organitos. Observen una secuencia del proceso de división celular en una representación de un cultivo de células. Fíjense que en la profase se visualizan los cromosomas.
En la metafase, observen el uso mitótico y los cromosomas dispuestos en el ecuador. En la anafase, cómo han migrado los cromosomas a polos opuestos y comienza a aparecer la banda de constricción en el citoplasma. Y por último, en la telofase temprana, se aprecia la pronunciación de la constricción citoplasmática para dar lugar a la separación de las dos células hijas. De acuerdo al grado de actividad mitótica que muestran las células en el organismo, existen diferentes poblaciones celulares que garantizan el funcionamiento y renovación de los tejidos. Entre estos grupos tenemos las poblaciones celulares estáticas, permanentes o no renovables. A este grupo pertenecen las células que no tienen capacidad de división. Ejemplo de ellas son las neuronas, las que una vez que se originan, se diferencian y especializan permaneciendo en una fase G1 prolongada o G0, también llamada etapa de quiescencia, en la cual cumple su función. Las poblaciones lábiles o constantemente renovables son aquellas constituidas por células donde se expresa la capacidad de diferenciación, especialización y división celular. Ejemplo de ello son las células epiteliales que una vez que se dividen, una de ellas se diferencia y especializa y la otra permanece en el ciclo para volver a dividirse. Y por último, las poblaciones estables o potencialmente renovables, a las que pertenecen células donde se expresa la capacidad de diferenciación, especialización y en casos específicos la capacidad de división celular. Ejemplo de ellas lo constituyen las fibras musculares lisas y los hepatocitos. Deben profundizar en el estudio de estos contenidos siguiendo las orientaciones del CD de la asignatura. La migración celular es otro de los mecanismos morfogenéticos básicos, pues la mayoría de los tejidos se forman a partir de células que se originan en distintos puntos del embrión y se hace necesario que éstas se desplacen para poder unirse. La migración es la responsable de la distribución, el ordenamiento y la orientación espacial de las estructuras del cuerpo. En la imagen se observa la migración celular, proceso decisivo no solo para la formación de tejidos y órganos, sino también para la ubicación de estos en el cuerpo. Este mecanismo es un fenómeno común durante el desarrollo embrionario. Observen que las migraciones celulares se producen en grupos y en ellas se juega un importante papel la matriz extracelular. En la vida postnatal, la migración desempeña funciones vinculadas con la defensa del organismo y la reparación de los tejidos. Durante la migración, las células perciben señales producidas por diferentes sustancias, como por ejemplo las fibronectinas, que van estableciendo la ruta de desplazamiento y en respuesta a esta señal, las células se unen a fibras de colágeno, lo que les permite traccionar el cuerpo celular hacia los puntos de fijación en la fibra, reiterándose el episodio y permitiendo su desplazamiento. Cuando la célula migratoria percibe señales y alcanza su lugar de destino, comienza un proceso de reconocimiento celular y al identificar una célula idéntica, se adhiere a ella y detiene su movimiento. En resumen, las células se desplazan hasta sus puntos de destino siguiendo itinerarios predeterminados en busca del mismo, donde se pone en contacto con las células que serán sus compañeras en el nuevo tejido, donde desarrollarán las funciones para las que fueron programadas hasta que envejezcan y mueran, siendo sustituidas. En la apoptosis o muerte celular programada, la propia célula pone en marcha un mecanismo autodestructivo, por lo que se trata de un suicidio celular
ante determinadas señales procedentes del exterior o de ellas mismas. Durante el proceso, la célula experimenta cambios morfológicos característicos que suceden de la siguiente forma: contracción de la célula y condensación picnótica del núcleo. La cromatina se compacta y el ADN se fragmenta con arrugamiento de la membrana celular. La fragmentación de ADN lleva a la ruptura del núcleo, cuyas fracciones se distribuyen en el citoplasma como pequeñas piezas esféricas de cromatina compacta y las células adquieren aspecto vesicular. Estas vesículas se disgregan del resto de la célula constituyendo los cuerpos apoptóticos que serán fagocitados por macrófagos. La muerte celular es un fenómeno común durante el desarrollo embrionario, necesario para formar conductos, generar orificios y eliminar tejidos transitorios, entre otros. La apoptosis es un fenómeno habitual de importancia fisiológica, pues la homeostasia en todos los organismos se mantiene gracias a un equilibrio entre proliferación y muerte. Además de esta forma de muerte, existe otra que no es genéticamente programada, sino causada por agentes externos que se denomina necrosis. Hasta aquí hemos orientado el estudio de mecanismos regulados genéticamente. Esta información genética está contenida en la molécula de ADN, lo que hace necesario el estudio detallado de los mecanismos que garantizan la conservación y expresión de dicha información. La replicación es el proceso mediante el cual se duplica la molécula de ADN, quedando como resultado dos moléculas hijas que contienen en su secuencia de bases la misma información que la molécula de ADN que les dio origen. La transferencia de la información genética de padres a hijos constituye el fenómeno más importante de la materia viva. No solo garantiza la vida, sino además constituye el mecanismo básico de conservación de las especies. Este proceso tiene varias características generales que estudiaremos a continuación. La replicación se caracteriza por ser un proceso que ocurre por complementariedad de bases añadidas una a una en forma unidireccional y antiparalela, tiene carácter semiconservativo y está acoplada a la hidrólisis del pirofosfato. En la imagen se observa el carácter antiparalelo. Una hebra de ADN sirve de molde para la formación de su cadena complementaria, que se sintetiza en sentido 5', 3', siendo contraria al sentido de la cadena molde. A continuación observaremos el carácter semiconservativo. Observen que la molécula en doble hélice del ADN se separa en sus dos cadenas y cada una de ellas sirve de molde para la síntesis de la cadena complementaria, de modo que cada molécula nueva está formada por una hoja paterna representada en verde y una neoformada representada en rojo. Todas ellas son iguales entre sí. Para que ocurra la replicación se necesitan una serie de requerimientos que estudiaremos a continuación. Para que la replicación ocurra hace falta un número considerable de moléculas, entre las que se encuentran nucleósidos difosfatados e iones divalentes, sobre todo magnesio. Participan además proteínas, destacándose entre ellas las estabilizadoras del ADN de hebra simple y un grupo que participa en el reconocimiento de señales genéticas. Formando parte de los requerimientos enzimáticos se encuentran las polimerasas, que catalizan la unión de los nucleótidos en la cadena de ADN. Las topoisomerasas, enzimas que producen superenrollamientos negativos necesarios en la primera etapa de la replicación. Las helicasas, que desenrollan la doble hélice del ADN, y las ligasas, que unen fragmentos de ADN que se encuentran contiguos.
Para su mejor comprensión, el estudio de la replicación ha sido dividido en 5 etapas. La preiniciación consiste en el ensamblaje del sistema replicativo, la iniciación en la colocación adecuada del primer precursor, la elongación en el crecimiento de la cadena, la terminación al concluir la síntesis de la molécula y la posterminación se refiere a las modificaciones que experimenta la molécula recién formada hasta ser totalmente funcional. Estos contenidos deben profundizarlos en su libro de texto siguiendo las orientaciones del CD. Debido a la gran importancia biológica de este proceso, existen diversos mecanismos que garantizan su fidelidad, los cuales orientaremos a continuación. Estos mecanismos son: elevada especificidad del apareamiento de bases adenina-timina y citosina-guanina, especificidad de las enzimas polimerasas que solo unen desoxinucleótidos que forman pares complementarios al ADN que se está copiando, utilización de ARN iniciador, ya que como este es eliminado y reemplazado por el segmento de ADN correspondiente, estas zonas son rectificadas siempre. Existe además un mecanismo de rectificación dado por la actividad exonucleasa de la enzima ADN polimerasa que elimina los nucleótidos mal apareados. A continuación orientaremos otro proceso importante donde participa el ADN. La recombinación es el proceso donde se produce el intercambio de grandes segmentos de ADN entre dos moléculas. Es fundamental en los seres vivos, pues constituye uno de los principales mecanismos de intercambio de información genética. Explica la gran diversidad de organismos que componen una especie, de ahí su valor en el proceso evolutivo. Además, puede significar un mecanismo de protección, pues permite la separación de las mutaciones dañinas de las beneficiosas. Existen diferentes tipos de recombinación en dependencia de las características de la molécula donante y la aceptora. La recombinación general u homóloga incluye la transformación, transducción y conjugación del ADN. La recombinación por sitios específicos, que incluye la transposición de un segmento de ADN. Estos contenidos deberán profundizarlos por su libro de texto siguiendo las orientaciones del CD de la asignatura. La integridad estructural de la molécula de ADN tiene un significado vital para la célula. Sin embargo, el ADN puede sufrir daños de diferentes tipos. Para reparar estos existen dos tipos fundamentales de mecanismos de reparación, que son los que dependen de la luz o fotorreactivación y los que no dependen de esta o reparación oscura. En la imagen están observando la reparación por fotorreactivación de un daño causado por la luz ultravioleta. Esta se realiza por una enzima que se activa por una fuerte irradiación con luz visible. Algunas enfermedades de los seres humanos se deben a trastornos en los mecanismos de reparación, como el síndrome de Fanconi. Últimamente se ha planteado también relación con el envejecimiento. Deben profundizar en estos contenidos siguiendo las orientaciones del CD de la asignatura. En la imagen se observa la molécula de ADN donde radica la información que determina las características estructurales y funcionales de las células que lo contienen. En las mismas existen mecanismos que permiten que se exprese esa información genética, lo que ocurre en dos etapas fundamentales. En la primera, la secuencia de bases del ADN se copia en una molécula específica de ARN mensajero. Esta etapa es la transcripción. La segunda consiste en utilizar la secuencia de bases del ARN mensajero para a partir de ella sintetizar la proteína. Esta etapa es la traducción.
A continuación orientaremos las características generales del proceso de transcripción. La transcripción es el proceso de síntesis de ARN a partir de una molécula de ADN que le sirve de molde. Este proceso tiene varias características generales, como son: tiene como precursores 4 nucleótidos trifosfatados que son ATP, GTP, UTP y CTP. Los nucleótidos son añadidos uno a uno al extremo de una hebra en crecimiento por enzimas denominadas ARN polimerasas, dependientes de ADN o ARN polimerasas. La secuencia de bases del ARN es complementaria a la hebra de ADN que se está copiando. La hebra de ARN crece en sentido 5'3', mientras que va copiando la hebra de ADN que está en dirección 3'5', por lo que es antiparalela. No tiene necesidad de un iniciador y está acoplada a la hidrólisis del pirofosfato. Este proceso, al igual que la replicación, consta de 5 etapas que son: preiniciación, iniciación, elongación, terminación y posterminación. Los eventos de la preiniciación consisten en la localización por parte de la ARN polimerasa de un sitio específico del ADN y la separación de las dos cadenas de forma que la secuencia de bases sea accesible a la acción de la enzima ARN polimerasa. Este segmento de ADN se denomina promotor. En la iniciación se colocan los primeros nucleótidos. La elongación consiste en el alargamiento de la cadena y la terminación es la culminación de la síntesis. Además, está la posterminación, en la que ocurre la modificación del transcripto primario hasta que sea funcional. Este contenido deben profundizarlo en su libro de texto, siguiendo las orientaciones del CD de la asignatura. Una vez abordados estos contenidos, arribamos a las siguientes conclusiones. El núcleo es el componente celular que controla y dirige las funciones de las células. Su número, forma, tamaño y otras características dependen de la estructura y función celular. El ADN se une a proteínas básicas llamadas histonas, constituyendo la cromatina, que en correspondencia con su grado de empaquetamiento da lugar al nucleosoma, solenoide y cromosoma. El ciclo celular consta de 2 etapas, la interfase y la división celular, las que se encuentran estrechamente relacionadas con los procesos de diferenciación y especialización, y es específico para cada tipo de población celular. Los procesos morfogenéticos son diversos y ocurren a través de mecanismos básicos como la inducción, la diferenciación, el crecimiento, la migración y la apoptosis, los que constituyen actividades celulares concretas. Los procesos de replicación y transcripción ocurren en el núcleo y tienen una gran importancia biológica, ya que permiten la conservación y expresión de la información genética contenida en la secuencia de bases nitrogenadas del ADN y con ello la conservación de la especie. En el día de hoy orientamos el estudio de las características morfofuncionales del núcleo celular, la relación cromatina-cromosomas y los mecanismos morfogenéticos básicos, así como los mecanismos que garantizan la conservación y expresión de la información genética contenida en la secuencia de ADN para la conservación de la especie humana. En la próxima actividad estudiaremos cómo se expresa la información genética y los mecanismos por los cuales ésta se regula.